Excelente, muy buenas noches a todos y gracias por su asistencia, gracias al anfitrión. Y pues nuevamente estoy aquí con ustedes en esta ocasión para hablar de un concepto a lo mejor un poquito más básico y muy general, que es la serie permanente, que tiene diferentes denominaciones en diferentes argos filatélicos. Hemos escuchado por ahí serie definitiva, serie básica. Vamos a discutir cuál de estos conceptos puede ser que sea el más correcto, el más apegado a lo que queremos decir. Vamos también a hablar de curiosidades sobre estas series permanentes. Hablaré ahí muy en específico de dos casos que tengo pues muy bien dominados. Y pues más que nada espero que resulte interesante y sobre todo muy didáctica. El título que le he dado es Conceptualización, Reflexiones y Pragmatismo de la serie permanente. Aquí, como pueden ver en esta primera diapositiva, pues tenemos ilustrándola una serie de ejemplos de sellos postales que caen dentro de esta categoría. Para quienes no me hayan escuchado previamente, me presento, mi nombre es Carlos Federico Campos y soy de México. Bueno, pues comencemos por lo básico, ¿no? Tratemos de definir qué es una serie permanente para nosotros los filatelistas. Dice en el primer epígrafe, también conocida como una serie básica, que se utiliza sobre todo en España, ordinaria, regular o definitiva, que definitiva es préstamo lingüístico definitivamente de el inglés. Se le puede definir como, y esta es una definición de mi cosecha, una serie de sellos con tirajes normalmente muy altos, diseños sencillos, aunque esto obviamente está puntualizado, tiene ahí un asterisco porque por supuesto que hay muchísimas excepciones, emitidas en periodos prolongados, que ahí es donde tenemos el primer temita, el primer, digamos, problema de subjetividad, porque ¿cuánto es prolongado? No lo podemos definir realmente. Y destinada expresamente, que yo creo que esta es la característica que es más general, para el franqueo de las diversas tarifas postales vigentes. ¿Qué significa esto? Que su emisión es para cubrir exactamente las diversas tarifas que en ese momento entran en vigor en un país o territorio dado. En estos periodos el diseño suele conservarse intacto. ¿Y a qué me refiero con estos periodos? Pues la duración de la serie permanente. Cambian solamente a lo mejor los valores faciales conforme van cambiando las tarifas y también en ocasiones cambian los colores de impresión por diversas razones, algunas simple y sencillamente estéticas, otras puede ser por escasez de esa tinta en específico. Hay mil razones detrás de esto. Aquí, ilustrando esta diapositiva, tengo lo que yo considero es una serie permanente argentina. Ya ahí al final me da gusto ver que si hay por ahí de Argentina, me aclararán si es correcto o no. ¿Ok? Entonces, una vez que ya les doy yo esta definición, que es la que he cosechado yo, digámoslo así, pues vamos a ver esto que les traigo aquí. Tenemos la definición que nos plantea la Real Academia de la Lengua de cada una de esas, digamos, palabritas que le agregamos a serie, ¿no? Serie tal, y con base a esto, partiendo de esto, vamos a ver cuál es la que realmente es más correcta. Tenemos primero permanente, y están las definiciones tal cual como aparece en el diccionario. Duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad. Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Esta entrada me gusta. Parece que sí se apega mucho a lo que queremos decir. ¿Ok? Segunda, básico. Perteneciente a la base o base sobre que se sustenta una cosa y que también es sinónimo de fundamental. Esta ya no me encanta tanto. Y de hecho me extraña porque son los españoles los que precisamente utilizan el término serie básica. Creo que se queda corta, ¿no? Pero luego tenemos ordinario. Dícese de lo común, regular y que sucede habitualmente. Decíase, y por esto me encantó que viniera ahí, porque pues está íntimamente relacionado con nuestro campo de estudio. Decíase del correo que venía en periodos fijos y determinados, a distinción del extraordinario, que se despachaba cuando convenía. Agregan uno más aquí. Dícese del que se despacha por tierra o mar para diferenciarlo del aéreo y del certificado. Entonces, como pueden ver ustedes, la palabra ordinario
sí tiene una tradición ya añeja relacionada con la historia postal. Entonces eso también ahí me hace ruido, porque si hablamos de una serie ordinaria, podría prestarse a, digamos, que hay ahí alguna clase de ambigüedad, o a lo mejor que nos confundamos con lo que es el concepto de correo ordinario. La siguiente, regular, ajustado y conforme a regla, uniforme, sin cambios grandes o bruscos. Esta también parece, digamos, que describe algunas de las características que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, pero al igual que como ocurre con básico, creo que se queda corto. ¿Ok? Y por último tenemos la que es definitivo, que les digo yo que es préstamo lingüístico del inglés. Esta yo creo que la adoptamos por el tema de los catálogos, Stanley Gibbons, etcétera, etcétera, incluso el Scott, que nos hablan de definitive issue. Pero si ya lo traducimos tal cual en español, significa esto. Dícese de lo que decide, resuelve o concluye. Creo que no tiene nada que ver realmente con lo que queremos decir cuando hablamos de una serie permanente. Entonces aquí estamos cayendo en un anglicismo que es muy similar, por ejemplo, a como ocurre con otras palabras que de repente utilizamos mal, que las hacemos, digamos, lo que le decimos el Spanglish, ¿no? Que las tratamos de agarrar del inglés y resulta que en español significan algo completamente diferente. ¿Ok? Algunas incógnitas, básicamente estas son las reflexiones que estoy dejando sobre la mesa para que justamente creemos ese diálogo que siempre me gusta al final de la presentación. Yo estoy aventando las ideas simplemente y al final vamos a discutir. Primero, y que para mí es la más importante, ¿podemos aplicar el concepto de serie permanente de manera retroactiva? ¿A qué me refiero con esto? Que si podemos hablar de series permanentes antes de que se inventara o antes de que se introdujera la innovación de la serie conmemorativa, de la estampilla conmemorativa. Hay muchas emisiones previas que cumplen con todos los criterios para ser consideradas como series permanentes. ¿Por qué? Porque fueron emitidas para cubrir el tarifario vigente, porque se mantuvieron en circulación durante varios años, porque constan de diversos tirajes, etcétera, etcétera. A mi parecer, creo que sí puede aplicarse de manera retroactiva. Ya en alguna ocasión anterior, discutiendo esto con los compañeros de Sophie Rey, unánimemente creen que no, ¿verdad? Que no se debe de, porque no hay necesidad, digamos, de distinguir una de otra. Pero yo creo que sí puede resultar de utilidad bajo ciertos contextos académicos. ¿Ok? Luego, la segunda cuestión es, ¿pueden las series permanentes ser coetáneas? Yo creo que esto está muy, digamos, influenciado por lo que hemos vivido aquí en México, que para que hablemos de una nueva serie permanente tiene que concluir la anterior, no se emiten de manera concurrente, ¿sí? Pero hay ejemplos, sobre todo en el caso español que vamos a ver más adelante, en el que curiosamente sí llegan a ser coetáneas, que sin que concluya una serie permanente, bueno, una serie básica, hablando en argot español, empieza la siguiente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa, digamos, yuxtaposición? Y luego la tercera, que yo creo que esta definitivamente no hay una respuesta unánime tampoco. ¿Cuál es el periodo mínimo que podemos considerar como prolongado? En específico, hay una de las series permanentes que vamos a platicar el día de hoy, estadounidense, que seguramente muchos conocerán, si no es que todos, la Presidential Issue de los años 1938 y 1939. O sea, se emitió solamente durante 2 años de calendario y ellos la consideran una serie permanente. ¿En un año les parece a ustedes que es algo prolongado? A mi parecer no, pero aún así se le clasifica y se le categoriza como una serie permanente por las autoridades filatélicas de este país. Y luego, por último, tenemos algo que también a mí me parece que es sumamente interesante, que es prácticamente como maquillaje. Cuando estaba yo redactando esto, me di cuenta que una sobremarca, una sobrecarga, no es otra cosa que maquillar una estampilla. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, hay unos de estos distintivos que pues pueden, digamos, nomás cambiar el valor facial de la estampilla. Entonces, a mi parecer, siguen siendo consideradas como una emisión permanente. Pero luego tenemos el caso como el que aparece ahí arriba, de 10 pesos de México, que es conmemorativa, porque a un sello postal de la serie permanente de Arquitectura y Arqueología de 1950
se le va a poner esta leyenda en la parte superior, que es un homenaje al coleccionista, y que se emitió para conmemorar la visita de miembros de MEPSI, una exhibición de MEPSI, acá en 1960, si mal no recuerdo. Entonces tenemos ahí una definitiva maquillada para ser una conmemorativa. Y yo estoy haciendo una colección exhaustiva de la emisión de 1950, definitiva, permanente, etcétera, etcétera. ¿Debería o no de incluir esto? ¿Okay? Al final quisiera escuchar sobre... Pues bueno, ahora toca que revisemos la literatura filatélica. ¿Qué dicen las autoridades filatélicas y postales? Estoy hablando aquí tanto de eh, clubs filatélicos como de autoridades emisoras al respecto. Pues bueno, la primera definición que recogí aquí es la del Correo de Estados Unidos, USPS, y nos dice lo siguiente: las estampillas definitivas despliegan o contienen su valor monetario y principalmente son utilizadas por aquellos que envían grandes cantidades de correo para proveer el franqueo adicional como se necesite. ¿Okay? Aquí me llamó muchísimo la atención porque ellos están implicando a un actor, a un tercer actor, que serían aquellas empresas por lo general que envían grandes cantidades de correo. Me pareció muy, muy, muy aterrizado ese caso porque tampoco no un particular también puede, digamos, utilizar una estampilla definitiva para franquear. Luego tenemos la del Museo Postal de Londres que nos dice lo siguiente: las estampillas postales que se emiten con la intención de ser utilizadas cotidianamente por un periodo sustancial de tiempo, perdón, y que se distinguen de las estampillas conmemorativas. ¿Ok? Aquí me gustó mucho esto, se distinguen de las estampillas conmemorativas. Yo creo que es muchísimo más fácil determinar si una estampilla es conmemorativa definitiva. Entonces, por exclusión, todas las que no son conmemorativas, en teoría, serían definitivas, ¿verdad? Siempre y cuando estén dentro del ámbito de las estampillas postales. Obviamente no estoy incluyendo aquí ni estampillas fiscales de las... La tercera autoridad, LINS, que ahorita la traigo muy en la cabeza porque recientemente vi la conferencia que Jaime dictó sobre las estampillas revolucionarias de México y me llamó bastante la atención un dato que yo desconocía, que el fundador de esta revista fue el responsable de una estampilla de la revolución. Pero bueno, ya me estoy yendo por la parte. La definición es estampilla emitida en una cantidad indefinida, grande además, también por un periodo indefinido, eso me parece muy importante, usualmente por varios años o incluso más, ahí estaríamos hablando ya de décadas. Y vean, aquí está el ejemplo que les acabo de mencionar. La emisión presidencial de Estados Unidos de 1938, así como la de 32 centavos de la bandera sobre el pórtico de 1995, son ejemplos de esto. La estampilla definitiva tiene un diseño que no rinde homenaje, digamos, a un periodo específico o a un evento específico o incluso a un personaje específico. Esta definición me pareció muy completa, la del Lynch. Ok, lo tenemos por acá, nada más tapando aquí la ETIEF, talleres de impresión de estampillas y valores, que para quienes no sean mexicanos, ese es digamos, la imprenta principal de las estampillas mexicanas. También me gustó muchísimo la definición que tienen ellos. Denominadas también como comunes, ahí nos están agregando todavía una palabra más, ordinarias, de uso corriente o definitivas. Muchos nombres les dan ellos. Tienen la función fundamental, y ahí lo subrayé porque me pareció elemental, de cubrir las necesidades del mercado para el pago de porte de la materia postal. Está completísima esta definición. Tienen un tema común, ahí yo ya lo pongo ahí, ese sí creo que está en boga, sin duda. Y sus diseños guardan una misma línea. Son impresas en grandes cantidades y reimpresas cada vez que las necesidades de los correos y la implantación de una nueva tarifa postal lo requieran. Completísima. Completísima esta definición. El único que les digo que me hizo ahí ruido fue que sigan una misma línea.
porque tenemos aquí en México un par de ejemplos que se me vienen a la cabeza en las que realmente los diseños fueron muy arbitrarios y que no se distingue una línea temática como tal. La del 34, que arriba dice 34, y la del 50. Nosotros dentro de la filatelia nos hemos aferrado a darles cierto nombre, cierto título, digámoslo así, pero no siempre cumplen con esas características y realmente se trata de un collage, pues, de personajes, de ruinas arqueológicas, escenas urbanas, monumentos en específico, pero no hay realmente una línea temática que sea muy distinguible, o al menos es una línea muy, muy, muy general. Prácticamente México, ¿no? Cosas mexicanas y se acabó. No es el caso de la México Exporta del 75, que ahí sí estamos hablando de una línea temática clarísima, que es la promoción de los productos de exportación. La siguiente autoridad que consulté fue el Diccionario de Filatelia de Padín Bamonde, muy conocido en el ámbito español, que nos dice lo siguiente: se trata de la elaborada para circular en cantidades masivas y que abarca una elevada gama de valores espaciales a fin de cubrir todas las posibilidades de franqueo previstas por la tarifa. Yo creo que esta no nos agrega nada nuevo de lo que hemos visto. Luego el glosario de Chile Collector, que es una página ahí en internet que apenas conocí ahora que estoy haciendo esta revisión bibliográfica. También hay por ahí alguien presente de Chile. Ya me corregirá si si esta serie, la de la LAN, Línea Aérea Nacional, realmente se le considera como permanente o no. A mí me pareció que sí, lo prolongada que fue, puede ser que sí. Pero bueno, esta definición nos dice lo siguiente, perdón, es un sello o estampilla de franqueo ordinario, ahí se hace presente nuevamente esa palabrita, o corriente, que se usará por un periodo prolongado de tiempo. Nuevamente tenemos esto de prolongado, existiendo generalmente de este sello más de una tirada o emisión. Las dimensiones de estos sellos, perdón, suelen ser de pequeño formato. Esto me llamó mucho la atención, ya que se busca optimizar los costos de impresión dado su alto consumo. Y efectivamente, las series permanentes anteriores a 1950, al menos en el caso mexicano, solían tener un formato más pequeño, pero luego que se introdujo el servicio aéreo, ya viene en un formato un poquito más grande. Sí me hace un poco de sentido que haya ahí un factor económico detrás de la, digamos, configuración del tamaño de cada uno de estos timbres. Luego puse también la de, porque me pareció sumamente sintetizada, yo creo que es la definición mínima que podemos tener. Esta es una casa subastadora, Barbic en Barbic. A stamp issued, bueno, una estampilla emitida para uso postal ordinario que se mantiene a la venta por un periodo extendido. Aquí no usan prolongado, usan extendido, pero nuevamente viene ahí la incógnita. ¿Cuánto es un periodo extendido? Del ámbito del alemán le llaman ellos Dauermarke, discúlpenme la pronunciación, que se traduce tal cual como sello definitivo en el sentido literal. Y tenemos que, de acuerdo a la definición que encontré en fuentes alemanas, son sellos de correos emitidos por la autoridad postal por periodos de tiempo más, ahí sí me gustó que agregaran más, prolongados, en un tiraje inicialmente ilimitado, que también esto me hace mucho ruido, porque hablamos de tirajes ilimitados, estaríamos hablando de un tiraje infinito cuando, pues, imposible, ¿no? Pero yo creo que lo que se quieren referir con esto es que no tienen una fecha, ¿verdad? O sea, empiezan a ser emitidas, pero no hay ya previamente, no está previamente fijado en qué año se van a dejar de emitir. Esa es mi interpretación. Y que buscan cubrir el mayor número posible de tarifas postales vigentes. Y ya dentro de esa emisión vemos nosotros una tarifa muy alta que no corresponda con las vigentes en ese momento, debe hacernos ruido. E incluso si nos pusiéramos muy estrictos, ¿sí? Con nuestro rigor filatélico, pues deberían de ser excluidas de la emisión permanente y pasarlas a otro ámbito. En la tradición alemana reciente, y esto es algo muy bonito, muy interesante que tienen ellos, es común que los motivos de las series definitivas que en ese momento están en circulación sean también adoptados para series conmemorativas coetáneas, o sea que alguna serie conmemorativa utilice algunos patrones estéticos o incluso algo de la misma temática, perdón, para conmemorar un evento que se publica
un aniversario, etcétera, etcétera. Y aquí para ilustrar esta diapositiva, pues puse, por ejemplo, la emisión de los cuernos de postas de las primeras de la República Federal Alemana. Por allá está la primera emisión de las Germanias, que es del año 1900, y las famosísimas series del Yate, del Kaiser, que se utilizaron en las colonias durante la época de la Revolución. Que a mi parecer, y que también ahorita más adelante les voy a hablar de esto, es una serie ovni. ¿Ok? Motivos y líneas temáticas. ¿Cuáles son las razones, cuáles son, digamos, los objetivos, los motivos por los cuales se define una línea temática, ¿ok? De la serie permanente? Pues bueno, en sentido estricto, no hay ninguna regla al respecto, ¿verdad? Son seleccionados de manera arbitraria por la autoridad postal, aunque claro, por supuesto, con sus matices, con sus límites. En la primera etapa, digámoslo así, de la filatelia, los motivos más comunes eran los numerales, las efigies de los gobernantes, los escudos de armas, por supuesto, y los cuernos de postas, que los cuernos de postas han estado presentes, yo creo que prácticamente en las emisiones de todo el mundo, porque son un símbolo universal del servicio de correo y también es un símbolo muy neutral, sin ninguna connotación política. En algunos países, sobre todo las monarquías, que es el caso de los dos ejemplos de los que voy a hablar, las series permanentes están ligadas a la sucesión de sus jefes de Estado o al menos a la sucesión de sus sistemas de gobierno. ¿Ok? En donde podemos ver esto fielmente, verdaderamente fielmente retratado, pues son los ejemplos de Gran Bretaña y de España. Esto además nos crea bellísimas cronologías que relatan fielmente la historia de estos países. Yo creo que eso le da muchísimo valor a este tipo de emisiones porque verdaderamente están contando una historia por sí mismas, están contando la historia, al menos la historia política del país en cual fueron emitidas. En la modernidad, ya saben que en la modernidad pues todo ha cambiado y nos encontramos con toda clase de quimeras, con toda clase de absurdos, etcétera, etcétera. Idealmente suelen ser, o al menos deberían de ser, un escaparate, ¿sí? Una proyección, digámoslo así, de lo que el país emisor quiere que se sepa sobre su cultura, sobre sus tradiciones, sobre su historia, sobre sus grandes próceres, yo qué sé, en el resto del mundo. Creo que eso está muy claro, por ejemplo, en México, ¿verdad? ¿Qué es lo que queríamos que viera el resto del mundo? Pues que nuestro país tenía una creciente economía, una industria pujante que ya se estaba orientando hacia el ámbito de la exportación. Aquí ilustrando esta diapositiva les pongo sellos definitivos franceses. El caso francés es también muy interesante porque, pues, como ustedes saben, tiene un pasado anárquico, pues, milenario, pero desde que empieza su emisión de estampillas, pues ya estábamos hablando del periodo de la Segunda República, luego viene ahí un periodo breve con los Napoleones, en la época de Napoleón III, pero ya después de 1870, que cae definitivamente el Segundo Imperio, hemos tenido continuo régimen republicano, y ellos primero emiten los seres, este que aparece acá en la esquina superior izquierda es Ceres, el dios Ceres, y luego después nos ponen a la sembradora, que a mi parecer es una representación de la Marianne, que es la personificación de Francia, y ya después de la sembradora en sí, pues empezamos a ver las efigies de la Marianne, que se han ido transformando y se han ido modernizando de una manera estéticamente hablando muy, muy interesante porque nos reflejan los gustos estéticos de la época, ¿ok? Incluso las modas casi casi, pero bueno. Tendríamos que ya meternos allá a profundidad con el tema de la Marian, de la sembradora. El que es experto en la materia es Jorge Weiss, que nos está enseñando por aquí en la sala, pero para cualquier duda sobre la sembradora, Jorge Weiss. Pues bueno, ahora sí pasamos al primero de los dos casos que les voy a narrar, el caso británico en especial, no solamente por ser el primer país emisor, sino por ser un país que es tan arraigado a sus tradiciones, que es famoso mundialmente por ser ellos. Se dice que no hay quien tenga mejor, digamos, manera de proyectar la pompa y la circunstancia que los británicos, y justamente estamos a unos días de ser testigos de esto con la coronación de Carlos III, que está programada para el 6 de mayo. Si mal no recuerdo, es este sábado. Aquí pueden ver, por ejemplo, una hojita souvenir en la cual se recogen
muy bien diversas etapas filatélicas de este país y que reflejan ya más o menos la línea a la cual vamos a estar platicando, que es la sucesión de sus diversos monarcas. Comenzando obviamente desde la época de la reina Victoria, el Penny Black. Aquí, por ejemplo, que yo incluya al Penny Black ya es controversial porque estamos hablando de una emisión que antecede muchísimo al primer sello conmemorativo y que pues, dentro de, digamos, de la concepción actual de lo que es una serie permanente, no podemos hablar de esto como una serie permanente. Sin embargo, el hecho de que se reemitiera en rojo y luego se mantuviera la imagen en uso durante muchos años, pues a mí sí me habla de que se trató de una serie definitiva, pero bueno, eso lo discutimos al final. Lo que ven a la derecha es ni siquiera un ensayo, es una fantasía, es una prueba de una eh, casa impresora que propuso en cierto momento que también se pusiera la efigie del príncipe Alberto. Les llaman los ensayos del príncipe Alberto, pero en terminología así muy estricta no se trata de un ensayo, es realmente una muestra. Creo que muestra es la palabra. Bueno, ahí esas palabras están un poco... Pero bueno, esa nunca se emitió, pero vean ustedes cómo ya se emula, digamos, al Penny Black y se introduce esa tradición de que los sellos postales británicos deben de tener de alguna manera la efigie del monarca reinante. Una de las tradiciones que también se establece desde la época de la reina Victoria es la eterna juventud. ¿Y a qué me refiero con esto? Y que ya no va a explicar Juan Carlos III, pero ahorita lo platicamos, que en el momento en el que llegan al trono y se emiten sus sellos postales, se van a mantener ya con esa imagen. Y estoy hablando expresamente del caso británico, ¿ok? En el caso británico, la efigie que se utilizó para el Penny Black se mantuvo casi que inmutable hasta la última, que fue en 1900, un año antes de que falleciera la reina. Por ejemplo, las que ven acá abajo, las verdecitas, pertenecen a lo que los ingleses llaman, los británicos, perdón, llaman la Jubilee Issue. Se llama así porque fue emitida en 1887, que fue el año del jubileo de oro de la reina Victoria. Ahora, ¿fueron emitidas para conmemorar ese jubileo? Parece ser que no. Todo apunta a que no, solamente fue una coincidencia, porque si no, eso las convertiría en una de las primeras series conmemorativas, si no es que la primera, y la cronología no la sé exactamente, pero pues bueno, ya se quedó en el argot filatélico que es la Jubilee Issue. Como pueden ver, en cierto momento sí hubo propuestas, como la que podemos ver en la parte derecha de la pantalla, para que se actualizara de alguna manera la imagen de la reina conforme fue envejeciendo. Y ahí vemos, de hecho, muy claramente cómo se le aplica un tache, que no dudo yo que haya sido la reina misma quien se lo haya aplicado, porque vale la pena mencionar que todos los sellos postales con la efigie del monarca pasan por el visto bueno del monarca reinante. Él es el que al final de cuentas tiene, digamos, el voto, la decisión de si va esa imprime esa o no va. Entonces, este ensayo, bueno, propuesta que vemos en la parte derecha, no pasó. Y se mantuvo joven eternamente la reina en el caso británico, no así en las colonias. Y es importante que lo mencione, y por eso puse un timbre canadiense que pueden ver ahí arriba en púrpura, en el cual ya se ve a una reina Victoria mucho más envejecida, la imagen que yo creo que tenemos realmente de ella, ya una monarca en sus 60 o 70 años, unos años de vida. Con el rey Eduardo VII se mantuvo esta, digamos, tradición. Nada más que aquí ya no podemos hablar de una eterna juventud porque al igual que como pasa ahorita con Carlos III, es un caso muy similar en el cual hay muchas analogías, muchos paralelismos. Pues ya llega al trono con edad avanzada, pero en su relativamente corto reinado de 1901 a 1910, pues se va a mantener esta efigie. Aquí cabe mencionar que, como curiosidad, que muchos de los marquitos que ven ustedes aquí utilizados en estas estampillas fueron reutilizados de planchas que ya se habían utilizado previamente para la emisión del jubileo de la cual les acabo de platicar. Hagan de cuenta que fue un refrito, ¿no? Nomás le cambiaron el monito, nomás quitaron la efigie de Victoria y pusieron a Eduardo. No es el caso en todos, pero en los valores altos me parece que es donde más se refirió a esto. O sea, ¿qué significa esto? Que fue muy improvisada la emisión. ¿Y por qué estoy ahorita recogiendo o repitiendo esta reflexión?
porque cuando yo llego ya a ver los timbres que se acaban de anunciar de Carlos III, lo primero que pensé fue qué falta de imaginación, porque me parece que son prácticamente facsímiles de la última emisión de los Matchings de la reina, nada más que cambiando nuevamente, no, ahora ya en lugar de la reina, el rey Carlos III. Pero luego recordé este antecedente, bueno, ya había ocurrido, ¿no? Entonces no es que digamos que sea falta de imaginación o falta de creatividad, sino más bien falta de tiempo de preparar, no es algo improvisado. Probablemente en algunos años veamos algún cambio en las... Y no podía dejar pasar algunas rarezas del periodo del rey Eduardo VII. Por ejemplo, la plum, el plum, 2D plum, que es el que tenemos acá, que me parece que plum se traduce a ciruela, de color ciruela, que no se emitió justamente porque fallece el monarca y ahora es carísima. Creo que nomás sobrevivió una planilla o incluso menos y se cotiza altísimo. Por supuesto, los valores altos, el de una libra esterlina también es otro sello muy, muy costoso. Con el rey Jorge V pasó algo muy chistoso. Primero se emiten estas estampillas que tenían como un, digamos, retrato de tres cuartos que no le gustó al público. No le gustó ni a la prensa, ni a los filatelistas, ni al público en general. Fue muy criticada esa serie. Yo creo que precisamente porque rompía con esa tradición que ya venía de los dos monarcas anteriores y rápidamente, pues no tan rápidamente, pasaron un par de años, un año nada más, la van a cambiar por la que vemos a la derecha, en la cual nuevamente se retoma este perfil mirando hacia la izquierda. Complementando estos valores bajos, los valores altos son los que llaman los seahorses, que vemos acá abajo, los caballitos de mar, que es una emisión, a mi parecer, excepcionalmente preciosa, la de los sellos postales más hermosos que se han emitido en toda la historia de la filatelia, algunos de ellos también muy costosos. Y luego llegamos al efímero reinado de Eduardo VIII. Como ustedes saben, él abdica al trono menos de alcanzar un año, perdón, en el trono. Solamente se alcanzaron a emitir estos cuatro valores, en los cuales podemos ver también pues que él se quería proyectar como un monarca más moderno. Es una estampilla demasiado simple si la comparamos con las anteriores. Vean ustedes cómo está desprovista prácticamente de todo ornamento, solamente queda ahí la coronita, que si no me equivoco está la corona Tudor, y vemos ahí al rey Eduardo VIII luciendo, ¿no? Su línea de corte de cabello. Pues bueno, como todos sabemos, dura muy poquito en el trono, y con Jorge VI se va a notar inmediatamente cómo se va a retomar, digamos, la tradición, y vemos ya una emisión nuevamente, no tan ornamentada como la de Jorge V, digamos que un punto medio, ¿no? O sea, sí refleja un poco de modernidad, pero a la vez mantiene una tradición de tener estos marcos, estos frames, como dirían en el argot inglés, en la lengua inglesa, y vemos también en los valores altos algunas estampillas excepcionalmente hermosas en las cuales se retoman mucho estos temas heráldicos con el escudo de armas del monarca, que es por extensión el escudo de armas también del Reino Unido. Concluye el reinado de Jorge VI en 1952 y empieza la segunda era isabelina, años de la reina Elizabeth II, Isabel II, que como todos saben consistió de dos grandes grupos, ¿no? Tenemos por un lado los Wildings, que son las dos primeras que aparecen hacia la parte izquierda de la pantalla, así que se les llama así porque la fotografía fue tomada por Dorothy Wilding. Como pueden ver ahí también nuevamente se hizo un, digamos, experimento con una imagen de tres cuartos, pero posteriormente, a partir de 1967, empieza la emisión de los Matchings, que se llaman así por el escultor Arnold Matching, quien fue el responsable de hacer el alto relieve, en el cual se basaron para hacer esta icónica imagen, y que pueden ver que pues, se extendió desde 1967 hasta el 2022. Prolongadísima emisión permanente que en su momento yo creí que era la más prolongada del mundo, pero no es así, como veremos más adelante, que seguramente el dato muchos lo conocen. Pero bueno, ¿qué hay de interesante de mencionar con esta emisión? Pues que transitó por diversas evoluciones de la estampilla. Primero le tocó el tema de la decimalización de la moneda, de la libra esterlina. Luego se introdujo también lo que viene siendo estas perforaciones elípticas, como la que podemos ver en la de abajo. Luego llegó la era de las autoadhesivas. Y una de las últimas innovaciones que le alcanzó por apenitititas a los matchings fue la introducción de los
códigos QR, ¿no? Barcoded, así le llaman en inglés. Barcoded matchings, que es la que aparece acá abajo y que también es autoadhesiva. Que incluso esta estampilla, al verla, uno dice, bueno, pues ya qué tan alejado está esto de la etiqueta, ¿no? Y lo puedo conectar esto con lo que platiqué y diserté el día de la posfilatelia. ¿Qué tanto más vamos a poder seguir transformando el sello postal hasta que llegue un momento en el que ya se vuelva irreconocible? Y aquí están para quienes no las conocían. Esta va a ser la emisión del rey Carlos III. Me parece que ya se puso en circulación o está a punto de. De hecho, también acaban de anunciar ya las estampillas conmemorativas que van a salir por el tema de la coronación. Pero bueno, como pueden ver, se mantiene, ¿no? La estética del matching, se mantienen incluso los colores. Estos son exactamente los mismos colores que se utilizaron en la emisión, en la última emisión, perdón, de los matchings de la reina. Es muy similar. Lo que me llama mucho la atención y que me genera un poco de ruido, aunque también ya no, sí. Al menos la reina traía una tiara, estamos de acuerdo, se traía la tiara, entonces ahí se ve el elemento monárquico. Pero aquí no le pusieron, obviamente él no iba a traer tiara, ¿verdad? Las tiaras solamente se utilizan las mujeres, pero no se le ve que traiga corona, no se ve la corona por ahí en ningún lado. Entonces este podría ser un dictador, podría ser un presidente, podría ser cualquier... No hay nada dentro de esta iconografía que me hable de monarquía. Y eso no me gusta a mí en lo particular. Pasemos al caso español, que el caso español es muchísimo más complejo porque ha habido varias interrupciones de su monarquía, entonces ha tenido que tener cambios muy drásticos en cuanto al diseño de sus emisiones. En el reinado de Isabel II, pues que se prolonga de 1833 a 1868, pues se mantiene más o menos la misma línea, solamente hay un par de excepciones con las emisiones heráldicas, el escudo de armas, como que pueden ver ahí, que si mal no recuerdo, la primera vez que se emitió fue para uso exclusivo del Correo Urbano de Madrid, luego unos sellos oficiales, y luego ya tenemos esto. Una muy buena práctica que tenían los españoles y que en ese entonces era toda una anomalía es que ponían el año de la emisión. Como pueden ver, Correos 1851, Correos 1854. En cierto momento yo no sé por qué lo dejaron de hacer, que me parece un gran error. Ya lo van a retomar hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Aquí viene la primera de las anomalías que les hablaba, el interregno. En 1868, la reina Isabel II es depuesta por lo que la historiografía española llama la Revolución Gloriosa, y por un par de años ahí va a mantenerse el trono vacante, porque no se va a declarar una república, pero en lo que buscaban un rey que la reemplazara, pues van a tener una regencia, ¿ok? Y durante esa regencia se va a emitir esta serie en la cual vemos una personificación de España, Hispania, ¿ok? Así como la Marianne de Francia. Y aquí me llama bastante la atención que lo que lleva a ella, que parece una tiara, es una corona mural. En heráldica le llamamos corona mural a estas, hagan de cuenta que es como una muralla, ¿sí? Con torreones incluso, que asemeja ser una, digamos, corona, pero se trata realmente más que un elemento arquitectónico disfrazado de tiara. Se utilizaba en heráldica sobre todo para ayuntamientos, para ciudades, para municipios, pero posteriormente, conforme vino el advenimiento de las repúblicas en el siglo XIX y en el siglo XX, esto de la corona mural va a ser muy adoptado también para representar a un régimen republicano. Y curiosamente, pues no estamos hablando de un régimen republicano, sino de una regencia. Finalmente, en 1870 escogieron a un príncipe italiano de la Casa de Saboya, el duque de Aosta, quien va a tomar el nombre de Amadeo I de España. Su reinado va a ser efímero de 1870 a 1873. Aquí tenemos los dos tipos de estampillas que se emitieron durante su reinado. Él es muy famoso que en su discurso de abdicación en 1873 pronunciado frente a las Cortes españolas, dijo que él estaba abdicando porque la gente española era prácticamente ingobernable. Y hablamos mucho acá en Latinoamérica de que el siglo XIX fue un polvorín para todo nuestro continente, para toda nuestra región, pero en España también se la vieron muy mal en cuestión de inestabilidad política y económica prácticamente en todo el siglo XIX. Finalmente, después de que abdica este señor Amadeo I, pues ahora sí están hartos los congresistas ahí de las Cortes Españolas y van a proclamar el establecimiento de en ese momento de la República Española, no había necesidad de ponerle primera, que se va a prolongar apenas unos meses, que va a ser
una catástrofe, ¿verdad? Definitivamente hace un fiasco, porque tuvieron una asociación de presidentes, los grupos parlamentarios no se ponían de acuerdo en nada, pero bueno, en cuestión filatélica alcanzaron a emitir dos tipos, perdón, de sellos. Primero vemos una representación de la justicia, yo creo que es algo que también se asocia mucho con esta nueva concepción del régimen republicano, y a la derecha quiero que se fijen mucho en la corona mural de la cual les acabo de hablar. Vemos ahí el escudo de España, desprovisto ya del escudito que aparece en medio hasta la fecha, que hace referencia a la casa de Borbón, que es la dinastía que sigue reinando hasta la fecha en la persona de Felipe VI, pero coronando a este development, como le dicen en inglés, a este desarrollo heráldico, está la corona mural, que es una, digamos, un guiño, ¿no? Ya no somos una monarquía, somos una república. Ahora tenemos una anomalía por ahí en el caso español, que es el carlismo. Desde que entró al trono en 1833 Isabel II, hubo ahí, digamos, una disputa familiar, porque resulta que el tío de Isabel, hermano de Fernando VII, el peor rey que ha tenido España, pues va a desconocer la sucesión de su sobrina y se va a proclamar como Carlos V de España. Entonces, digamos que su línea, sus sucesores, su linaje, va a continuar peleando el trono durante varias guerras carlistas, y en una de estas, que me parece que es la tercera, pues emitieron sus propios sellos postales que fueron utilizados en las zonas que controlaban, principalmente Cataluña y el País Vasco. Aquí tenemos pues a este que sería Carlos VII. Era Carlos VII, y como dato curioso, Carlos VII fue el primer Borbón que pisó América, porque tuvo una visita cada mes. Lo tenemos que en 1875, una vez que fracasa la Primera República, pues van a mandar llamar al hijo de Isabel II, ya no les va a caer de otra, con la cual entre las patas. Alfonso XII tenía que 18 años por ahí, estaba jovencito cuando llega al trono. Pues resultó que fue muy buen monarca, pero la tragedia aquí es que se murió a los 27, 28 años, me parece. Duró 10 años en el trono nada más. Para quienes hayan estado en Madrid, el hermoso monumento que se encuentra en el Parque del Retiro, digamos como una especie de hemiciclo donde aparece una estatua montando a caballo, una estatua ecuestre, es precisamente el rey Alfonso XII. Cuando él fallece en 1885, su mujer, estaba, la reina, María Cristina, si no me recuerdo, estaba encinta, estaba esperando. Entonces se tuvieron que literal esperar hasta que diera a luz para saber pues, quién era el siguiente monarca, porque ellos ya habían tenido previamente dos hijas. Si el nacido hubiera sido una niña, pues entonces la mayor se hubiera convertido inmediatamente en reina. Pero como nació varón, entonces inmediatamente tenemos el segundo caso documentado en la historia, perdón, occidental, de una persona, un monarca que nace siéndolo, ¿no? O sea, desde el momento que salió del vientre materno, nació siendo el rey Alfonso XIII. Y esto en cuestión filatélica, pues nos deja un bellísimo legado, porque vemos justamente cómo va creciendo. Lo primero tenemos la emisión de 1889, que en el argot filatélico español se les conoce como los pelones. Obviamente ya se darán cuenta ustedes por qué. El infante monarca, y ahí vemos cómo poco a poco va creciendo hasta convertirse en un adolescente, luego ya pues una persona adulta, los famosos medallones del rey, acá abajo. Él no fallece en el trono, sino que es depuesto también por el inicio de la Segunda República en el año 1931, que de hecho perdón, sellos definitivos de su reinado, que son los Alfonso XIII tipo Baquer, que son los que aparecen acá abajo, que se llaman así por el grabador, ¿no? Fueron reimpresos, o más bien dicho, sobremarcados con la leyenda República Española. Y aquí es cuando estamos hablando ya del inicio del segundo periodo republicano de España. Entre el 31 y el 38 tuvieron solamente una serie definitiva, una serie básica, así le llaman ya en el catálogo como tal. Aquí ya entramos a un terreno en el cual no podemos hablar de controversia, sino que ya definitivamente lo son, series básicas, que estuvo básicamente compuesta por cifras y personajes que estaban de alguna u otra manera reconocidos por este nuevo régimen, ¿no? Por su legado. Pero bueno, luego se viene la Guerra Civil del 36 al 39,
Cae la Segunda República Española y empieza la época de Franco, la España de Franco, que como pueden ver nos va a dejar 5 emisiones básicas o 5 series básicas. Y aquí es justamente donde ocurre la anomalía que ya les había planteado hace algunos momentos, de que unas de estas se traslapan, ¿sí? Son coetáneas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No, o sea, tenemos como que esa visión de que una serie permanente debe de tener el monopolio, digámoslo así, durante los años en los cuales es emitida, perdón, pues en el caso español tenemos esta excepción a la regla. Además, algo muy interesante que podemos rescatar de esta diapositiva es la filosofía del caudillo, del generalísimo, cómo va evolucionando. Vean ustedes, primero pasamos de precisamente esa primera emisión franco de perfil hacia la derecha y el escudo franquista, lo vemos casi casi como un mesías, ¿no? Como el caudillo de España, ese líder, ese dictador que traía todo este bagaje casi casi fascistoide, ¿no? De la falange. Lo vemos todavía muy militar en la segunda. En la tercera, que ya después de que se había proclamado que España era un reino, nada más que sin monarca, con el trono vacante y que tenían de regente a Franco, me parece que es la que tiene la iconografía más monárquica de la cinco. Permítame tantito, voy a tener que cerrar la ventana porque... Disculpa. Me parece que tiene una iconografía, una estética casi, casi monarquistoide. O sea, lo vemos con esta capa que es militar, yo lo sé, pero que podría hasta cierto punto confundirse con una capa de armiño relacionada mucho más con el ámbito monárquico e incluso lo que se escoge de fondo, ¿no? Este castillo que nos habla de esa tradición en España como un reino. Ya en las últimas 2 emisiones, la penúltima todavía aparece con traje militar, pero ya en la última aparece de civil. Eso es importantísimo. Es cuando Franco se reinventa ya completamente, casi, casi como un líder democrático. Si algo tuvo rescatable este hombre, que sí obviamente fue un dictador solo y todo lo que ustedes quieran, es que fue camaleónico y se supo ir adaptando a los vaivenes políticos del escenario internacional, tanto así que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, sobrevive a la guerra, bueno, a la Guerra Fría, pues digamos que no la sobrevive, pero se mantuvo durante la Guerra Fría porque se reinventa como este paladín que está frenando justamente el avance del comunismo, al menos en el ámbito español. Ella finalmente fallece en 1975, después de tantos años en el poder, y empieza el reinado de Juan Carlos I, que nos va a dejar 5 series básicas. Y las vemos. Y aquí pasa, yo creo que todo lo contrario, lo vemos primero empieza con una imagen muy austera, la emisión del 76 al 90, y poco a poco ya se le van incluyendo elementos que hablan de una monarquía a partir de la tercera, que es el del año 1993. ¿Por qué? Porque verdaderamente el régimen de Juan Carlos I, el hecho que haya sobrevivido, es un milagro, estuvo de milagrazo. De hecho, al principio cuando él entra al trono, muchos políticos burlonamente le llamaban Juan Carlos el Breve, porque pensaban que no iba a durar en el trono, pero pues resulta que en el 78 él va a ser el artífice de la transición democrática española, y con eso básicamente se va a ganar su trono. Ahora que ya después lo perdiera por la serie de tarugadas que hizo el pobre, de cómo ir a cazar elefantes en plena crisis, tener el amante esta, pues bueno, eso ya son otras cosas, ¿no? Pero él se va a mantener en el trono hasta el 2013, cuando precisamente a consecuencia de esto que acabo de mencionar, pues no le quedó de otra más que abdicar, porque la popularidad de la monarquía española de por sí siempre ha sido baja, pues ya estaba en esos días en números ya alarmantes. Y yo creo que bastante por la presión misma del hijo fue que abdica y tenemos ahora sí en la entrada del reinado de Felipe VI, que todavía es breve, estamos hablando de que lleva en el trono 9 años, no, este año cumple ya los 10 años, ya va a cumplir la década. Y me parece a mí sorprendente que en esta década ya van 4 tipos diferentes de emisiones permanentes o básicas de su reinado. Aquí sí vemos desde un inicio el elemento monárquico, la corona, además una corona muchísimo más intrincada que la que se pudo ver acá con Juan Carlos, que era mínima, era una corona muy, muy estilizada, muy simplificada. Aquí sí la vemos en una representación, creo yo, más fiel a la heráldica. E incluso en la quinta, vean ustedes, en el retrato doble que aparece en la esquina inferior derecha, se atreve él a aparecer ya
militar, un traje militar, que a mi parecer tiene muchísima alegoría, muchísimo significado, porque vemos primero esta imagen civil, el monarca de traje, pero luego ya lo vemos acá con el uniforme civil, con las condecoraciones, incluso con la orden del Toisón. Entonces estamos hablando de un monarca, una monarquía que se siente ya un poco más cómoda de desplegar este tipo de simbolismos en la filatelia. El día que expuse esto con los compañeros de Sofía Rey, surgió por ahí la duda de qué significaba ese RA que ven por ahí en la estampilla de la esquina derecha superior. Significa realidad aumentada, y si ustedes lo pasan con cierta aplicación en el celular, les va a aparecer por ahí algo de realidad aumentada, una imagen extra. Ahora los españoles también adoptaron, digamos así, la tradición de ponerle esa ñ a las estampillas como distintivo, porque es lo que ellos le llaman la marca España. El lenguaje castellano, el español, tiene la peculiaridad de tener esta letra, la ñ, que hasta donde recuerdo no la tiene ninguna otra lengua, solamente el castellano. Y pues bueno, luego tenemos el concepto ya terminamos con España, ya terminamos con Reino Unido, esos son los dos ejemplos que traía, ya nos estamos acercando al final. Pero tenemos el concepto de la serie Omnibus. La serie Omnibus es un concepto que sobre todo aparece en el catálogo Scott y que hace referencia principalmente a emisiones compartidas en el ámbito del Imperio Británico, en el Commonwealth, posteriormente. La más famosa de estas es la de la serie de la Paz de Jorge VI, que aquí la ven una selección, no son todas, me parece hay más, impresionante, es numerosísima, pues se emite en todo el Imperio Británico, que en ese entonces todavía estaba compuesto por muchísimas territorios, colonias, protectorados y de todo lo que se imaginen ustedes. Entonces, esa es la serie Omnibus por excelencia. Entonces, nosotros podríamos definirlas como series permanentes internacionales, pues a mi parecer sí lo son. Y aquí tengo dos ejemplos más, además que son modernos, que es la serie America UPAEP y la serie Europa CEP. Creo que ya cambiaron el nombre más recientemente, pero así es como la recuerdo yo tradicionalmente. Pues sí, en sentido más o menos, pues no estricto, yo creo que una definición un poquito más ambigua, un poquito más vaga, podríamos considerarles como series permanentes. El problema con esto es que a pesar de que sí se emiten anualmente, periódicamente, pues su línea temática va cambiando, ¿no? Entonces no me parece que cumpla con todos los criterios, pero también lo dejo sobre la mesa para discutirlo. Ahora, ya me estoy acercando a estas, digamos, ya son las casi que conclusiones. Considero, y no me van a dejar mentir, que las series permanentes, como son casi siempre las primeras estampillas con las cuales tenemos contacto, son el umbral, son la puerta, digámoslo así, la ventanita hacia la especialización. Son las que nos permiten ir navegando poco a poco de la acumulación al coleccionismo, hasta llegar a la especialización, y algunos llegan hasta el ámbito de la expertización. ¿Por qué? Porque en estas estampillas es en las que podemos encontrar prácticamente todos los nichos, todas las características, todas las variables que podemos encontrar en una estampilla postal. Primero la vamos a empezar a coleccionar por valor facial, ¿no? Nomás el numerito que le vemos por ahí. Pero luego nos vamos a dar cuenta que de repente dos estampillas que tienen el mismo numerito, o sea, el mismo valor facial, fueron impresas una en verde y una en azul. Ah, bueno, pues esa también vamos a incluirla. Y luego nos vamos a dar cuenta que de ese verde y ese azul, hay un verde claro, hay un verde intenso, hay un azul turquesa, hay un azul, yo qué sé, cerúleo, etcétera, etcétera, y también las vamos a empezar a combinar. Luego por ahí nos vamos a encontrar en el catálogo que nos dice que esta fue impresa con una caja que es como le decimos acá en México, no sé cómo le digan en otros países, de 20 milímetros por 15 milímetros, y resulta que hay una que es de 19 por 20. Ah, bueno, pues eso también incluye la, ¿no? Saca la regla y te pones en medio. Y luego vienen las perforaciones, de que esta tiene perforación 13 y perforación 14, pues te compras tu odontómetro, ¿no? Y te pones a medirle los dientes a las estampillas. Luego a lo mejor también te vas a encontrar con que hay dos que tienen valor facial de 15, son del mismo color, pero el 15 viene con diferente tipografía. Pues bueno, otra variedad. Luego después te enteras por ahí por algún colega filatelista que hay diferentes papeles, que hay unos que son luminiscentes, otros que te van a hacer fluorescentes, etcétera, etcétera. Te compras tu luz oscura, ¿no? Ultravioleta para checar eso. Ya para quienes quieren llegar a ámbitos todavía mucho más elevados, pues que si la goma mate, que si la goma glaciada, que si la goma arábiga, etcétera, etcétera.
Luego, por ejemplo, en el caso de los matchings, que si el sello proviene de un pliego, una planilla, como le decimos en otros ámbitos, de una hojita souvenir, o si viene de un bucle, o en todo caso, si viene de una tira coil, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en la filatelia, fue de los primeros conceptos que dije, ¿qué es esto de coil, verdad? O sea, no había nadie que me lo explicara. Ya posteriormente me enteré, ¿verdad? Pues, de dónde venían y cuáles eran las características que tenían. Ya solamente para los más aventados, para los más curiosos y para los que tienen los bolsillos más llenos, pues vienen los errores de impresión. Y posteriormente, ya si te quieres meter al ámbito de la historia postal, pues buscar franqueos, ¿no? Sus usos para franquear cartas. Ya las cubiertas, los sobres, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, verdaderamente esto se va convirtiendo en un universo, pero es justamente ese universo el que mantiene, hace que perdure y que vaya creciendo como una semillita que va germinando ese interés y ese amor por la filatelia. Prácticamente ya para cerrar, algunas curiosidades con respecto a las series permanentes. Como ustedes saben, la serie definitiva más prolongada es los famosísimos Cuernos de Postas de Noruega, que se viene emitiendo desde 1871 y contando. Y el diseño básico técnico prácticamente es el mismo, ahorita los vamos a ver. Luego tenemos que la irlandesa del 40 al 68, que ven ahí el mapita, fue la más prolongada sin ningún tipo de cambio técnico. Fue reimpresa, 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 pero sin ningún tipo, ni variedad de perforación, ni de color, ni nada. Prácticamente es así que se mantuvo inmutable. Luego, los 29 sellos emitidos por los Estados Unidos en 1938 para la ya mencionada serie presidencial formaron la serie definitiva más numerosa que fue emitida en un solo año. Y nada más fue en ese año y se acabó. Ahí tenemos dos ejemplos de los valores altos. Ahora, cuando esta información fue publicada, que ya tiene su tiempo, la serie definitiva más numerosa hasta ese momento era la de Venezuela, emitida en los 50s y 60s, en conjuntos de 16, 7 sellos para servicio ordinario y 9 para correo aéreo. Y se emitieron 16 por cada uno de los entonces 23 estados que tenía en ese momento los Estados Unidos de Venezuela. Así es como se llamaba en ese entonces. No era la República Bolivariana que conocemos hoy en día, sino los Estados Unidos de Venezuela. Y aquí les pongo yo entre paréntesis, no hice el conteo, tendríamos que ponernos a contarlos, pero yo creo que muy probablemente ya esta fue superada por los matchings. Los matchings es un universo verdaderamente. Pues bueno, ya para cerrar con esta presentación, que fue un poco más breve, pero que espero que les haya resultado didáctica y sobre todo, pues, agradable, con algunos ejemplos de lo que son los cuernos de postas de Noruega, que me puse yo ahorita a hacer la búsqueda de estas imágenes y dije yo, quiero empezar a coleccionar cuernos de postas de Noruega, ¿no? Me parece formidable que se ha mantenido la fórmula prácticamente intacta, pero aún así vamos viendo la sofisticación de los métodos de impresión de estampillas postales. Toda una maravilla. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Estoy abierto a sus dudas y preguntas, comentarios. Felicidades, Carlos. Felicidades, Carlos, muy interesante. Gracias. Dejo de compartir pantalla. Ya, Bueno, ya me la listo. quitaste. Sí, bueno, felicidades. Si alguno de ustedes tiene pregunta o comentario para Carlos, por mientras aparecen las manitos, yo te tengo un comentario. Sí, esas estampillas de Carlos III, ahorita en abril fueron puestas en circulación. Y el 6 salen las nuevas, conmemorativas a la coronación. Sí, pero la definitiva fue puesta ahorita en abril pasado. ¿Y qué te parecieron? ¿No te parece que sí parecen un plagio de los matchings Sí, últimos? Hasta el cual nomás le sí, cambiaron la fichilla. sí. Y en este caso también se da el traslape de definitivas, porque las de Isabel II siguen siendo válidas. Y ese tipo de sobres son luego muy buscados por los filatelistas. Le llaman los sellos transicionales, por ejemplo, entre Victoria y Eduardo VII, entre Eduardo VII y Jorge V, son muy, muy, muy bonitos esos franqueos. Mixtos. Aquí en México sería la de México Exporta, la definitiva, La más larga. ¿sí? Sí, me parece que sí es la más prolongada. Sí, además yo Pero, creo que la más conocida a nivel mundial, ¿no? pero hay muchas.
Sí, Fernando, ¿qué tal? Oye, Carlos, Ujú. yo quería precisar algo que tú planteas, pero le dudaste. Ajá. O sea, sí, el adjetivo funcionaría para los primeros tímulos de México, por ejemplo, y definitivamente sí, porque un adjetivo calificativo, una clasificación, es algo que tiene que ver con el pasado. O sea, tienes que haber revisado la información para catalogarla. Entonces, no hay ningún impedimento por lo cual tú no puedes decir que antes de que se manejara ese tipo de nomenclatura, existiera algo que cumpliera con las condiciones de la nomenclatura. Entonces, ahí definitivamente en todo el mundo hay series que sí deberían estar incluidas y que históricamente se quedaron separadas, pero es un problema de clasificación histórica, ¿sí? Más que otra cosa. Gracias. Comparto completamente. Gracias a ti, Fernando. Ya había una mano levantada por ahí. Sí, Jaime. Sí, Carlos, concuerdo contigo, me gustó mucho la definición que usó. ¿Quién fue? Es de las últimas que La de TIEP se me hace, ¿no? la de Tiev. Me gustó mucho esa definición. Y sobre todo, a mí se me hace que aquí el tema central para distinguir una permanente de una conmemorativa no es tanto que esté conmemorando algo, sino el uso masivo de esa serie para cubrir, como decía ahí, las necesidades de la masa de correos, no me acuerdo qué decía, pero estaba muy La bien, serie apesta. sí, estaba muy bien descrito, porque, por ejemplo, si nosotros recordamos, una de las series permanentes o definitivas de México es la del Centenario. Entonces ahí hace corto, porque tú dices, bueno, está conmemorando el centenario. Sí, pero se emitieron millones. Y en valores para cubrir no solamente las tarifas, sino complementar tarifas. Que te permitiera aritméticamente hacer la fórmula de pago para cubrir cualquier eventualidad que se presentara en la oficina postal. Pero técnicamente pues está celebrando el centenario, pero se celebró se utilizó en 1910, 11, 12, 13, ¿Cuánto duró hasta, Mígrafo y hasta y lo que Distintivo, duró ¿no? la Sobre revolución. marcas? Y no se agotaron, o sea, les alcanzó a los revolucionarios para usarla y hacer sus fantasías y hacer Hacer y deshacer. todas perdonando las marihuanadas que hicieron para darle gusto a los filatelistas y para cubrir las necesidades políticas del momento. Entonces me gustó esa definición porque ahí hace énfasis en el uso masivo. Yo creo que eso al final de cuentas debe ser lo que debe distinguir una de la otra. Ya en la emisión de los presidentes que tú refieres de Estados Unidos fue muy corta. Esa sí a mí me pondría medio en la raya de definir si es conmemorativo o no, pero yo creo que el número de sellos emitidos y la cantidad de sellos emitidos sí la califica como para que sea una serie permanente. Y en cuanto a lo que mostraste de las primeras series españolas, yo no estoy, tengo que confesar, yo no estoy muy familiarizado con la filatelia española, pero se me antoja que era para fines fiscales. Lo de los años. Sí, como vemos en algunos casos, por ejemplo en Centroamérica, donde unos timbres se habilitaban para uso de 1 año o de 2 años, a lo mejor esos sellos estaban validados para ese año y nada más. Exactamente, pues era validez postal, le llamaban ellos, y validez postal hasta el 1 de enero del siguiente año. Entonces, Justamente eso por era eso. para una administración fiscal de Contable. pues de los recursos
que manejaba el correo. Pero vaya, por lo demás, ahora, de que Carlos no le hayan puesto una corona, yo creo que es un tanto intencional para eliminar elementos reales. Bueno, Reino, es que no lo han coronado oficialmente. pero eso no tiene nada que ver. O sea, Hay que no. ver la que venga después. Pues sí, pero ya ves el hecho de que él no va a aceptar que le pongan la corona, como que se quiere alejar un tanto de la parafernalia real y que se le tome más líder como, moderno. como un monarca moderno, pero bueno, eso es mi interpretación de por qué no se le puso una corona ahí. Yo, en lo personal, yo hubiera puesto el logotipo del correo real, del Royal Mail. O mínimo el monograma bueno, no. Muchas Pero gracias, bueno, Jaime, por tu eso era lo que quería comentar. Va que va. Veo la mano de Fernando Elizondo otra vez, está alzada. Sí. Adelante. Bueno, por un lado refuerzo lo que dice Jaime de la nomenclatura. En el caso de México, la manera en que se describen algunas series es absolutamente errónea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una serie que dicen que es de mulitas, cosas por el estilo. O sea, realmente hay cosas que se quedaron a partir de una primera aproximación torpe y fueron recogidas incluso en libros, pero están mal. Entonces hay Es muchas correcto. cosas que revisar en el caso de la Filatelia de México. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando. Y justamente ese revisionismo, que es la manera en la que debemos de llamar, al que yo le apuesto, ¿no? Que empecemos a encontrar estos errores y vayamos desembarazando. Mauricio. Así, algo que, siguiendo algo que mencionó Jaime, en Centroamérica es cierto, nuestras series permanentes, bueno, en el caso de Honduras, que no tenemos series permanentes desde hace ya bastante tiempo. Todas las emisiones de Honduras ahora son conmemorativas. Pero hay que irse más atrás. En la época que menciona Jaime que las emisiones vencían era la época de CIVEC, finales del siglo XIX. Y solo había esa y ya no valía y seguía la nueva emisión que te cubría todos los valores. Incluso habían valores que hasta se dudaba si se iban a usar, como un 5 pesos o 10 pesos, que era una fortuna. Nadie sabe para qué hicieron valores tan altos. Especulativas. También, pero igual, bueno, no son caras, porque como CIVEC podía reimprimir y reimprimir y reimprimir después, no son costosas. Lo raro sería encontrarla usada en el periodo correcto. Algo que sucede aquí, digamos, con las conmemorativas, es que yo sé que en algunos otros países tienen fecha de vencimiento. Aquí siguen siendo válidas postalmente, o sea, mientras usemos la misma moneda y esas estampillas van a seguir siendo válidas, lo que a veces genera problemas en el correo, porque hay empleados que nunca las han visto y dudan que sean estampillas legítimas. Entonces, algunos piensan que son timbres fiscales, estampillas, digamos, de 1950 que eran grabadas en acero, aquellas estampillas. Tendrían que tener un catálogo escote para tendrían que tener un postales, catálogo, pero también se dice, mire, los timbres fiscales lo dicen aéreo. Y entonces llega otro empleado y le dice, sí, esas son válidas, es que ellos las tienen guardadas por mucho tiempo, refiriéndose a los filatelistas, y de vez en cuando las usan. Entonces, eso sucede también aquí, que las conmemorativas pueden tener una larga vida, no porque se reimpriman, simplemente porque nunca caducan. Y a veces el correo agarra remanentes, ya no, porque creo que ya se les acabaron los remanentes de las conmemorativas para sobrecargar. Pero conmemorativas, por lo menos en el caso de Honduras, no. Yo creo que la última conmemorativa sí fue en los años 1900, en la década de 1920, porque de ahí todas eran conmemorativas para algo. Puede ser que esté un poquito equivocado, pero de ahí todas han sido conmemorativas, no han habido, digamos, reimpresiones de las series. Una vez que se acabó, se acabó.
y hasta ahí llegó el asunto y viene la nueva y casi todas son sí, conmemorativas. Hemos sugerido o hemos querido introducir el tema de definitivas porque tiene su ventaja económica, pero todavía no hemos No nos hacen logrado caso. que no nos hacen caso en ese aspecto. En otros sí, por suerte, pero en ese aspecto no. Pero sí tiene su sentido hacer las conmemorativas. Bueno, ¿y qué opinan de lo que había mencionado de que si o sea, una serie definitiva sobrecargada se puede transformar en una conmemorativa? Jaime, ya vi que tiene la mano levantada otra vez. Pues, sí la tengo levantada, pero era para preguntar otra cosa, pero respondiendo a tu pregunta, todo depende de lo que tú mencionaste al final del grado de expertización que lleves tú para coleccionar una serie en particular. Si se trata de una sobrecarga, pues el timbre se generó con otra finalidad, pero acá no, acá inclusive se le hizo espacio para que cupiera la leyenda en la parte de arriba. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, es un diseño diferente. No es Pero, sobrecarga, ¿verdad? O sea, es una no, impresión. le hicieron espacio, o sea, hicieron la caja más chica, la rasuraron y le insertaron el homenaje al coleccionista. Ya. Pero Pero bueno, ¿qué es lo que ibas a preguntar? Mi pregunta era a mí me tocó hacer para la revista Mexfilm no hace mucho una reseña justamente de este tema y revisando las emisiones postales de los países de FIAF, me extraña la política tan limitada que lleva Guatemala para emitir sellos postales y nada más quería saber si alguien aquí en la sala tiene idea de por qué los guatemaltecos son tan reacios a sacar timbres nuevos. Acuérdate, Jaime, que ellos han tenido problemas con su correo y lo están reactivando poco a poco. Sí, no estaba al tanto de ese. Estuvo cerrado por muchos años. El correo lo privatizaron. El correo lo privatizaron, no me acuerdo en qué año. Y luego la compañía tuvo un problema con el gobierno y dejó de dar el servicio en cuestión de días. O sea, saben que avisó, no sé, un 28 de diciembre, a partir del 1 de enero ya no hay servicio de correos en el país, punto. No me acuerdo bien las fechas, pero sí fue. Y a partir de ahí pasaron, ¿cuántos años, Mauricio? Fácil, unos 3, 4 años que no hubo correo. No, más. Creo que ahorita medio, más. apenas. Ahorita han vuelto, pero muy limitado, pero no, fueron más años. Más de 5, creo. Obvio, sellos, la compañía privada no emitía sellos. Cuando manejaron unos libros muy bonitos que Taiwán les donó el dinero y son libros que al que les interesa Guatemala vale la pena. Pero a partir de ahí no hubo más. No, yo no tengo tanto detalle, eso es lo que te puedo contar grandes rasgos. Mauricio, no sé si tú tengas más. No, yo solo sé que eso estuvo cerrado, fueron más de 3 años. Fue bastante que el correo solo recibía y tenían bodegas llenas de cartas en rezago, pero ¿Y cómo le ahora hacían? no sé. O sea, nunca te los entregaban. No, poco a poco, pero eran como 3 empleados y poco a poco iban despachando. Ahora ha mejorado. Carlos Rivera puso un comentario que no puede hablar, pero que dice que del 2014 al 2020 es cierto, que lo pasó puso, cerrado. Sí. Sí, o sea, imagínense todo ese problema, entonces ahí no hubieron sellos y poco a poco, ahora han sacado unas emisiones, incluso han sacado UPAEP, que fue una hojita de los años que no habían sacado una estampilla por cada año y cada tema, y ahí van. Pero por eso hay como una brecha entre las emisiones, hay unos años que no hay emisiones. Pero hay países que ya llevan, El Salvador no saca sellos, si no me equivoco, es del 2019.
Ujú. Con el nuevo gobierno ya no hubo sellos. Con Aquí hubo, Bukele. aquí hubo un Con año que no Bukele ya hubieron no hubo sellos. sellos. Honduras tuvo un año Entonces, y medio que igual. Entonces, bueno, Carlos, Carlos está diciendo que dice que solo hay correo local. y que no hay correo. Ok, por problema con aerolíneas. Ok. Digamos, Islandia hace poco anunció que no iba a emitir sellos, solo en raras Oh. ocasiones. Esa no me la sabía, Mauricio. Sí. Mira, con relación a, volviendo al tema de Carlos, mira, las estampillas de las islitas del canal, ahí sí tiene el monograma. Mira. Oh, ¿qué les costaba ponerle eso acá en las británicas también, hombre? Sí, mira, Re las islas del bonito. canal es así. Mm, Y estas son las que salen el 6. Ay, perdón. Se me Ajá, fue, se me fue. Ay, bellísimo. se me fue. Ay, perdón, ahí viene. No, nomás, Ahí. al- Pero ahí sí, la coronación. Estas son las que salen el 6. A partir del 6. bellísimas. Bellísimas. Y lógico. Muy bien logradas. Sí, pero sobre todo ahí, bueno, ahí que lo están Mm. coronando. A ver si la siguiente ya sale con la corona, el estilo de Jorge VI, que es la misma corona. Entonces, a ver. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Carlos? Y compañeros, hoy andan muy serios. ¿Un comentario por ahí? ¿Algo que agregar? ¿Una reflexión? Heinz. Mm. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Hacía noches. una pregunta con respecto a esos sellos aéreos de Chile. Y de esos sellos existieron 5 tiradas distintas a través de 15 años, 18 años, no sé cuánto, 20. Y, y entonces son series también de larga duración. Eso puede complementar tu pregunta. Bueno, por eso yo fue que las consideré que pues sí se pueden catalogar como permanentes. Sí, y antes de esa hay otra Ujú. que es como simultánea del año 34 aérea Sí. y que se siguió usando hasta los años 55, 6, mientras hubo stock. Y existen con filigrana, sin filigrana, con distintos, ¿cómo se llaman? Eh, Tonos eventualmente en algunos sellos. Entonces hay bastante por estudiar ahí si tú quisieras. Ok, perfecto. Muchas gracias. Jaime. No sé si sea, contradecir a lo que yo mismo dije no hace mucho rato, pero ahorita haciendo en mi mente un recuento, en algunas veces he alabado al correo japonés, porque el correo japonés trata las emisiones conmemorativas en el sentido del número de sellos impresos, casi como una serie definitiva en el sentido de que no son emisiones limitadas. Ellos cuando conmemoran algo, por decirte, en México si no sé cómo es en el caso de otros países, pero en México, si se hace una corrida de la serie permanente actual, la de creación popular, y tú dices, vamos a imprimir la de la tarifa más común, que es 750, no me acuerdo cuánto está ahorita. Van a imprimir millones, no van a imprimir las 300,000 o 150,000 que se imprimen para una serie conmemorativa. En el caso de Japón es igual. Allá el número de emisiones que en ese momento se imprimieron para una permanente que para una conmemorativa, porque el interés del correo japonés es de que todas las oficinas de correo japonesas tengan esas series en ventanilla, no en ventanilla filatélica,
y que estén al alcance de cualquier usuario sin que sea filatelista y las use para hacer el porte normal de una carta sin fines filatélicos en lo absoluto, cosa que se me hace muy acertada. Pero no sé si eso, no sé, desvirtúe un poco la definición en cuanto a impresión masiva, pero me sigue gustando mucho la que sacó Tief. Nada más Sí. quería hacer ese pequeño paréntesis. Pues ya sabes, siempre hay excepciones a la regla, anomalías. Pero sí, correcto. Mauricio, no sé si quieras ya dar por concluida la sesión o nos esperamos a un comentario más. Yo no tengo prisa, pero pues no veo como que manos alzadas. Ah, no, mira, te quería comentar de una emisión permanente que, bueno, iba a ser permanente, obviamente, pero no salió. Te voy a mostrar la foto. Bueno, tengo que aclarar que la foto la tomé. Había un vidrio que dificultó que saliera nítida. Te Pero, salía charola. sí, salió algo feita. Pero aquí lo que hay que ver es esta parejita aquí, que van a ser las estampillas de Eduardo VIII Coronado, que obviamente eso nunca sucedió, y hasta había ya una moneda con la fecha y las tenían en el Museo Postal en Londres, de uno de los pocos ejemplos de esa prueba, pero o sea, se hizo, ya se tenía listo el diseño y todo. Lástima que salió un poco movida la imagen, pero sí va a Pensé ser, que ibas a digamos, decir, lástima que abdicó, pero no, qué bueno que abdicó porque era una persona, pero de lo peor. y esta iba a ser la siguiente definitiva. Seguramente después de esta, la que salió, que aquí está la prueba fotográfica, Muy y de simple, ahí, ¿no? sí, y salió después esta, iba a salir esta, mejor dicho, y no salió. Se quedó solamente en ensayo, ¿no? Ujú, O no prueba. sí. Ahí es que hay esa terminología, ahí sí me confundo mucho. Prueba, ensayo y muestra. Ujú, Para necesitar una conferencia de eso. sí. Oh, Creo que ya la hay, ¿eh? Creo que ya la sí, dieron aquí. creo que sí. Ok. No miro más manos en alto, así que Nada más, así alguien de dime. aquí, alguien de los presentes es de Argentina, que me pueda confirmar o desmentir que si la que puse sí es definitiva o no. Porque sí hay alguien de Argentina, creo, ¿no? Por aquí. Sí. Déjenme les vuelvo a compartir la que da. Unas creo que San Martín es el. No estás compartiendo todavía. No, apenas voy, perdón. Ok. Esa. Esa. Sí, déjame ver. Creo que nuestros amigos de Se Argentina. desconectaron a lo mejor ya, ¿verdad? Sí, pero creo que es una serie definitiva, si no me equivoco, porque sí. Te digo, esas son pares imperforados, ¿verdad? Sí, son imperfectos. Sí. Pero las normales, pues me imagino que sí es una serie permanente, porque Ujú, sí las he visto, ¿no? ujú. Pero bueno, esa era. Creo que las normales solo aparecieron en rojo, Ah, ok. Entonces, en no. distintos valores, pero en rojo. Ok. Entonces estas, O digamos que son 4, pruebas de 10. color. Ujú. Sí. Ah, muchas gracias. Ok. Bueno, Carlos, realmente felicidades por la charla. Muchas gracias, como siempre, a todos los asistentes. Les Ok. agradezco mucho su atención y comentarios. Y el día de